Y si el imperio de la humanidad descubriera la Tierra, ¿cómo nos invadiría? ¿Cómo nos anexionaría? ¿Y qué tan potente sería su armamento comparado al nuestro? Bueno, estas son algunas preguntas que ahora se responderán. Pero antes de que digan de que nuestra Tierra es la misma Tierra de 40K y que esto causaría una paradoja ya que nos autodestruiríamos, pues supongamos que no es así y que nuestra Tierra es de un universo alternativo. Lo de universos alternativos lo pueden ver en mi video sobre el multiverso en 40K. Antes de comenzar, no olviden de suscribirse y dejar su like o alguna corrección siempre y cuando sea todo con respeto. Un abrazo a todos y a todas. Bueno, esto sería así. Un equipo de naves expedicionarias altamente equipadas con armamento militar entran a la disformidad regresando a Terra, luego de su gran viaje. Pero por cosas locas del destino y la disformidad, la flota expedicionaria viaja a otro universo en donde llegan a nuestra Tierra. Entonces, comencemos. Naves imperiales expedicionarias regresan a Terra adentrándose en el infinito espacio disforme. Tiempo después, la flota de exploración resultó quedar atrapado por una extraña tormenta de disformidad de proporciones titánicas. Es ahí donde la flota pierde el contacto con el Astronomicon. Resulta que llegaron a viajar a otro universo, pero todo esto para ellos no les tomó más que unos simples días. Y terminaron reapareciendo justo en el lugar donde ellos querían, los bordes del sistema solar. La flota estaba muy normal al comienzo, solo que notaron una gran diferencia. El sistema estaba vacío y libre de defensas. Se preguntaron qué es lo que había pasado. Las naves se pusieron en posición de guardia. Es así que decidieron adentrarse más y más al sistema al punto de aproximarse a la Tierra. Pero el planeta que tenían enfrente no era nada de lo que ellos habían visto antes, ya que este mundo era algo más parecido a un mundo agrícola o un mundo de placer. No era nada parecido a la Santa Tierra del milenio 42. Esto les resultó aún más desconcertante, ya que aún no habían podido recuperar la conexión con el Astronomicon y estaban totalmente a ciegas. Incluso intentaron comunicarse por mensajes astropáticos con el mundo, pero esto era simplemente imposible. Aunque estos movimientos extraños en el sistema solar también resultaron desconcertantes para la Tierra. La NASA, junto con el resto de otras agencias espaciales del mundo como la ESA, Roscosmos e incluso la CNSA de China, empiezan a informar que han detectado varios objetos no identificados del tamaño considerable aproximándose más y más al planeta. Es ahí donde comienzan las llamadas al secretario de las Naciones Unidas y también entre los países potencias aliados y no aliados para la transferencia de información científica. Incluso la NSA y otras agencias de seguridad nacional de otros países se sumaron a la investigación en sus respectivos países. Y a medida que estas cosas se iban acercando, las agencias llegan a un resultado obvio. Estos objetos resultarían ser naves alienígenas y posiblemente buscaban una invasión planetaria. Esta conclusión fue debido a la ingente cantidad de naves detectadas. Esto era una cantidad enorme para la Tierra, ya que nunca se había visto algo así. Entonces la NASA determina que las naves están próximas a unos 2 o 3 días para que lleguen a la Tierra. Es ahí donde se empiezan a filtrar noticias de una pronta invasión extraterrestre por todo el planeta. Comienza una histeria masiva en gran parte de la población mundial, hasta que en última instancia el secretario de las Naciones Unidas decide enviar un mensaje global. Ciudadanos del mundo, no trataré de ocultar la gravedad de la situación por la que atraviesa la Tierra, ni la constante preocupación de los gobiernos en proteger las vidas y propiedades de la población. Entretanto, puesta nuestra fe en Dios, debemos proseguir todos y cada uno de nosotros en el cumplimiento de nuestros deberes, de modo que podamos ofrecer a este adversario destructor el frente sólido de un mundo unido, valientes y dedicados a la preservación de la supremacía humana sobre la Tierra. Este mensaje sin duda despertó unión y obligó a que todos los países se unan dejando atrás sus diferencias, pero sin antes provocar un caos global en la ciudadanía. Es ahí donde estas naves llegan a la órbita terrestre. Estos no transmiten ninguna señal mundial como todos lo esperaban.
sino que deciden rápidamente iniciar contacto con los líderes mundiales ante las Naciones Unidas. Estas naves expedicionarias tienen varios regimientos de la Guardia Imperial de todo tipo. Mecánicos, inquisidores y hermanas de batalla, todo esto en una flota compuesta por destructores, fragatas, cruceros, barcazas de batalla y acorazados, así como también innumerables naves de transporte y naves de mensajería, además de naves de reclutamiento del Adeptus Astartes, junto con varias compañías de marines espaciales con su respectivo capitán para someter cualquier resistencia grave encontrada. Y a pesar de que los procedimientos operativos estándar de la Guardia Imperial para abrir negociaciones diplomáticas con una civilización es la de bombardear orbitalmente y destruir la segunda ciudad más grande e importante antes de abrir las comunicaciones mostrando una posición de fuerza e incluso destruyendo el planeta sin más ni menos. Pero en este ejemplo será diferente. Esto debido a que el planeta es la Tierra y los sabios de la flota ya se habían dado cuenta de esto. Entonces, es aquí donde la diplomacia imperial sale a flote. Los altos mandos de la Guardia Imperial piden que todo este mundo se someta a la voluntad del Imperio y acepte el credo imperial como su única religión, aceptando al emperador como su único y verdadero Dios. Si esto no era aceptado, entonces dejarían de ser pacíficos y se recurriría a la fuerza mediante una invasión planetaria. Incluso los líderes de todas las religiones del mundo no sabían qué hacer y entraron en una tremenda encrucijada. Aún así, se formaron grupos religiosos intentando seguir estas doctrinas. Es ahí donde el Imperio decide dar una semana exacta a la Tierra para que los líderes mundiales se unan al Imperio. Esto para no perder vidas humanas ni tanta infraestructura, ya que todo esto les podría ser útil en el futuro. Y esto se planeó más por la intervención de los Astartes, ya que a diferencia de la Guardia Imperial, los Astartes son diplomáticos entrenados. Pero obviamente, esto no iba a ser así, ya que no nos íbamos a rendir tan fácilmente, y todo se iba a ir al carajo. Entonces, es aquí donde comienza la verdadera acción. La humanidad, de acuerdo a su naturaleza, somos tercos, y no nos gusta ser sometidos, y los damos todo por sobrevivir, a nuestro modo. No importa si se enfrentan a una potencia galáctica. Es aquí cuando los líderes mundiales se reúnen rápidamente en secreto para intentar resolver este grandísimo problema. Al final de la reunión, todos llegan a un solo resultado. La guerra contra el Imperio resultaría un fracaso total, pero no se le iban a dejar fácil, y no iban a caer sin luchar. Entonces toda la diplomacia se había cortado y se había ido al carajo. Pero lo que ellos no tenían en cuenta es que ya habían infiltrados el Imperio en sus filas, saboteando muchas organizaciones fundamentales y filtrando mucha información. Es así que China, Rusia, Europa, los Estados Unidos y los demás países deciden comandar un ejército mundial. Y los ejércitos se comienzan a movilizar en sus respectivos países. Entonces las potencias deciden atacar a las naves imperiales ubicadas en la órbita. China, Rusia, India y Estados Unidos deciden lanzar los misiles Assad para hacer algún tipo de daño a las naves estacionadas en el espacio. Pero este movimiento desesperado solo resulta ser totalmente inútil, y esta acción termina despertando la ira de los altos mandos imperiales y obliga a la Armada Imperial a dar una demostración de fuerza, haciendo un bombardeo orbital sobre una de las ciudades más importantes del mundo militarmente. Moscú y casi toda Rusia termina siendo totalmente destruido debido a los bombardeos orbitales. El Imperio termina demostrando que nuestro mundo no tiene ninguna posibilidad de victoria. Además, la Armada Imperial procede a destruir todos los satélites estacionados ubicados en las diferentes órbitas de la Tierra. Los sistemas de comunicación, detección de misiles, reconocimiento, navegación, entre otras cosas, se pierden en un instante. Todo el mundo queda incomunicado y sin visión sobre lo que sucede en el planeta. Los países terminan luchando solos para mantener vivos sus propios pellejos. Los países débiles de África y de otros lugares se comienzan a rendir uno a uno por miedo a las represalias y aceptan rápidamente este nuevo gobierno y no dudarían en dejar que esta nueva potencia se instale en su territorio. Entonces, el Imperio comienza a enviar fuerzas de combate para mantener esos territorios sometidos y seguir expandiendo sus dominios.
y cualquier revuelta es aplastada por los regimientos regulares que luego comienzan a conquistar todo África y el Medio Oriente sin mucho esfuerzo. Todo esto no paraba de avanzar e iban conquistando territorio tras territorio. Varias plataformas Sabre e incluso tanques antiaéreos Hydra y misiles Hunter Killer y más estarían listos para cualquier posible ataque aéreo. Muchos bombarderos y cazas de todo tipo serían instalados en una base de operaciones por si se da un combate a largo plazo. Entonces, la batalla se pone aún mejor. Los cazas y bombarderos de la Armada Imperial son desplegados para que destruyan los puntos estratégicos de los países que encabezan esta sedición. Es así como China, Estados Unidos, Europa y la India se ven abrumados por la cantidad de cazas imperiales y bombardeos aéreos. Los Thunderbolt Fighters, los Lightning y bombarderos merodeadores se lanzan a atacar todo el mundo. Estos países se comenzarían a defender intentando derribar a estas naves. Los F-22 Raptor, los J-20 Chengdu y los Eurofighter y otro tipo de cazas buscarían la manera de derribar a todos los que puedan, comenzando así una batalla aérea masiva. Y aún así estos cazas se les haría difícil derribar incluso a un Thunderbolt. Y ahora veremos el porqué. Puede que los aviones terrestres tengan la ventaja en equipos de sensores, furtividad e incluso una distancia de ataque aún mayor de al menos de 30 kilómetros. Pero esto no sería un problema tan grande para los Thunderbolts y los Lightning, ya que el techo de vuelo del Thunderbolt es de 39 kilómetros y los del Lightning de 36 kilómetros. E incluso, este techo de vuelo los libraría de los sistemas de defensa superficie-aire. Entonces, esta altura es definitivamente superior frente a los 19 kilómetros del F-22 y los 20 kilómetros del J-20. Además, el volar a mayor altitud obligaría a los cazas terrestres a acercarse buscando sus objetivos. Y al hacer eso, serían blancos fáciles para los cazas imperiales, ya que aprovecharían la altitud para caerles desde arriba con sus misiles aire-aire, además de dispararles con los cañones láser. Estos cañones golpearían instantáneamente en el momento que el piloto imperial tenga su objetivo fijo. Esto sería imposible de esquivar ya que los láseres viajan a la velocidad de la luz. Entonces solo con presionar el gatillo bastaría para derribar a estos cazas sin mucho problema. Y si aún así los F-22 lograran disparar sus misiles, simplemente bastarían que los Thunderbolt vuelen aún más alto, logrando así que los misiles pierdan casi totalmente su capacidad y se les haría fácil de esquivar. Aquí nuevamente el Thunderbolt es un claro ganador. Un F-22 tiene una velocidad óptima de 1963 km por hora en comparación con los 2200 km por hora del Thunderbolt y los 2400 del Lightning. A ver, sé que los cazas terrestres incluso llegan a una velocidad máxima de 2400 km por hora, pero eso se vería ralentizado en una pelea de perros y su maniobrabilidad sería inferior a los Thunderbolt. Pero si a esto se le agrega la capacidad de empuje vectorial y la energía del Thunderbolt, el piloto imperial puede mantener una ventaja de energía mientras sigue superando fácilmente a los cazas terrestres. Es por eso que ni siquiera necesitaría pelear tanto al principio, ya que con solo usar su velocidad bastaría para obtener una buena posición. En conclusión, imagina que eres un piloto del F-22 e intentas seguir a un Thunderbolt a su máxima velocidad. Y luego, lo ves vectorizarse directamente hacia arriba sin siquiera tener la necesidad de bajar su velocidad, y esto incluso disparando sus misiles aire-aire. No hay nada que puedas hacer al respecto. Además, las defensas antiaéreas como los Patriot Honshu-22 también podrían ser eliminados por los bombarderos masivos y por la cantidad ingente de misiles Hellstrike y Hunter Killer que son capaces de esquivar cualquier cosa que tengan al frente con tal de llegar a su objetivo gracias a la inteligencia artificial que poseen. Simplemente se verían abrumados, y la fuerza aérea terrestre sería eliminado dando la superioridad aérea a los cazas imperiales. Entonces, es ahí que las tropas de la Guardia Imperial se lanzarían a la invasión aprovechando la superioridad aérea. Miles de módulos de aterrizaje pesado tetrarcas y naves de descenso devorador transportarían tropas en puntos medios y sin muchas defensas para no sufrir daños masivos. Entonces, las tropas de la Guardia Imperial comenzarían a avanzar con los tanques Lehman Ross, Tauroxes, Sentinels blindados y de reconocimiento, Quimeras, Hellhounds,
mantícoras, etc. Además, los basiliscos bombardearían más objetivos claves, así tomando estado tras estado con relativa facilidad. Aunque el armamento terrestre sea en algunos aspectos superior a los de la Guardia Imperial como los basiliscos, esto no sería suficiente, ya que el Imperio tiene la superioridad aérea. Pero ¿cómo así la artillería imperial es inferior a la terrestre? Pues la artillería tiene menor distancia. El basilisco tiene una distancia de al menos 15 kilómetros, mientras los obuses autopropulsados modernos tienen una distancia de ataque mayor de 24 kilómetros con actualizaciones de hasta 40 kilómetros de distancia. Y mientras avanza la Guardia Imperial, habría un enfrentamiento de tanques, pero que claramente los Lehman Ross serían claros vencedores. Solo comparemos un Abrams con un Lehman Ross. El M1 Abrams usa un cañón de animaliza de M256A1 de 120 mm por 570 mmR. Esto significa que depende de la energía cinética pura para la penetración, lo que le permite atravesar entre 700 y 800 milímetros de blindaje. Todo esto disparado a 2 kilómetros de distancia. Estos disparándose también a una velocidad inicial de 1900 metros por segundo. Además, el Abrams va a una velocidad en carretera de unos 67 km por hora, mientras fuera de la carretera es de unos 40 km por hora. Esto comparado al Lehman Ross, tal vez el Abrams suene superior, pero recuerden que los Lehman Ross vienen del milenio 42, y en ese tiempo no se usan los materiales del presente. Entonces el Lehman se podría decir que es más lento teniendo una velocidad máxima de 35 km en carretera con una velocidad todoterreno de 21 km. Pero esto correctamente ajustado, el Lehman Ross va a una velocidad de 70 km por hora. Además, el blindaje del Lehman Ross es de tan solo 155 mm comparado a los 700 mm de un Abrams. Aquí muchos dirán que los tanques modernos son mejores que los del Imperio, pero pues no. Recuerden que este blindaje es de plastiacero. De hecho, los materiales antiguos como el acero y el hormigón prácticamente han desaparecido en el universo de 40K. Así que aquí debemos dejar de pensar que el Imperio aún usa el RHA como su unidad de medida de armadura. Entonces el Lehman Ross no tiene 155 mm de RH equivalente, sino que el Lehman Ross tiene 155 mm de plastiacero equivalente. Esto equivaldría a unos 5 metros de RHA, hasta incluso más. Así que no hay una sola arma antitanque terrestre utilizada actualmente por los ejércitos de la Tierra que tenga la posibilidad de penetrar el Lehman Ross en cualquier lugar y en cualquier rango. Además, el proyectil propulsado por cohetes de cañón consta de una punta perforante y una gran carga explosiva. Por el tamaño del cañón, tiene un calibre de entre 150 mm y 200 mm, sin duda capaz de amenazar incluso a los titanes y noquear a los tanques super pesados. Además del cañón, hay un cañón láser montado en el casco, cañones de plasma o multimeltas. El Abrams es un tanque efectivo para lo que fue diseñado, pero eliminar un Lehman Ross del milenio 42, está fuera de su alcance. Pero, ¿de dónde saco que el Lehman Ross es tan potente? Pues en la novela Honor Ward de Dan Abnett hay una hazaña con la que el Lehman Ross es disparado por un proyectil cinético hipersónico con la fuerza suficiente que envió al Lehman Ross de más de 60 toneladas a volar varios metros. Y el tanque estaba en perfectas condiciones y sus tripulantes solo tenían lesiones menores. Pero ¿cómo se resolvería la distancia? Los obuses seguirían haciendo daño a la infantería del Imperio. No olviden la superioridad aérea, así que esto se resolvería con ataques aéreos rápidos de los Avengers. Entonces la Guardia Imperial no pararía de avanzar, hasta que llega a tal punto de enfrentarse en enfrentamientos de infantería. Y aquí también hay una gran diferencia en soldados. Solamente comparemos a los soldados regulares del Imperio y sus equipos con los de la Tierra. El Guardia Imperial regular es reclutado de entre los mejores soldados de las Fuerzas de Defensa Planetaria. Además, ellos vienen de mundos totalmente agresivos, incluso con experiencia en combate de guerrilla debido al entorno de donde fueron extraídos. Estos soldados, en su mayoría pandilleros o supervivientes, se unen a la FDP para salir de su vida aburrida
y ahí son entrenados. Luego la Guardia Imperial recluta a los mejores soldados de la FDP para las guerras que hay en la galaxia. Y también en la Guardia Imperial son entrenados por un tiempo. Esto definitivamente no se compara con los soldados terrestres. Además, la Guardia Imperial está equipada con la armadura Flak. Muchos pueden decir que esta armadura es una basura, pero esto es totalmente equivocado. O sea, se podría decir que sí es malo, pero eso es porque se enfrenta a monstruosidades de la galaxia. Pero en la Tierra, esto fácilmente aguanta ametralladoras de calibre de rifle o inferior. En realidad, es muy bueno, y en términos de combate moderno, donde llevamos balas de 5,56 y 7,62 frente a 8,25 milímetros, esta armadura es bastante efectivo, además de que también es extraordinariamente ligero. Este incluso tiene materiales absorbentes térmicos aplicados a la capa exterior de la armadura que pueden reducir la firma térmica de los soldados que la usan y proporcionan una capacidad mejorada para permanecer invisibles a las fuerzas enemigas durante las misiones de reconocimiento nocturnas. Y aunque los soldados no tienen visión nocturna, aún así se mantienen invisibles con un poco de suerte. Pero aún más raro, la tela camaleolina que usan se puede incorporar en la capa más externa de los trajes de algunos regimientos que mejoran la capacidad para ocultarse tomando el color del entorno en el que están. Además, si comparamos el rifle de asalto moderno con tan solo el Asgun, la linternita simplemente es superior y es incluso más fiable. El rifle láser estándar tiene un paquete de baterías que se pueden recargar a través de la luz del sol y arrojándolo al fuego, e incluso se pueden cargar usando tu calor corporal. Además, se podría decir que tiene una munición ilimitada, siempre y cuando lo cargues. Incluso solo el rayo láser es lo suficientemente fuerte como para cortar un brazo humano con un solo disparo, pero esta potencia todavía se puede modular. Si aumenta su potencia de fuego, es capaz de perforar cualquier chaleco antibales modernos sin problemas, incluyendo a los vehículos blindados ligeros y hasta tanques y escuadrones enteros disparan a un solo punto. Pero incluso las linternas tienen más cualidades, y es que no tienen retroceso, y los disparos siempre van en línea recta. Y justo respecto al retroceso, al menos prácticamente ninguno, este rifle es demasiado confiable, que aunque si lo golpees lo dejas caer en agua o lodo, siempre que el cañón esté limpio y los lentes estén intactos, no habrá ningún problema. Y el mantenimiento es simple, que incluso un salvaje podría limpiarlo. Pero también estos guardias llevan sus escáneres Auspex para detectar el terreno en cualquier posición enemiga. Ahora, si hablamos del equipamiento de un soldado moderno, pues pareciera que es mucho mejor, pero no. Un soldado regular no supera un soldado común de la Guardia Imperial en experiencia en combate. El soldado regular terrestre está protegido por chalecos antibalas, coderas, rodilleras y cascos del material Kevlar. Este material es resistente como también ligero, pero esto no aguantaría la potencia del rifle láser. También usan gafas de visión nocturna y gafas de visión térmica, pero esto es inútil en cierto modo debido a que la armadura de los guardias imperiales los hace invisibles a esto. Además, su arma principal es un rifle M4 estándar con disparos de balas pequeñas de 5,56 milímetros. Esto definitivamente es insuficiente. Definitivamente la Guardia Imperial está mejor protegido y tiene un rifle de mejor calidad. Entonces, simplemente en infantería, el Guardia Imperial tiene todas las de ganar, y seguirían avanzando sin mucha oposición. Además, las tropas de desembarco elicianas también entrarían en juego, desplegándose mediante paracaídas gravitacionales desde los transportes Valkyria y las cañoneras buitres a grandes altitudes, soltando desde el aire centinelas, Tauros, Cyclops y demás vehículos de asalto emboscando, eliminando y capturando puntos estratégicos e incluso incursionando más en el frente. Todo esto junto con los militares Tempestus que incluso limpiarían más el campo de batalla. Incluso las propias Valkyrias servirían de apoyo con su armamento principal de cañón láser, vólteres pesados montados en la puerta y misiles Hellstrike. Y las cañoneras buitres no se quedarían atrás, ya que ayudarían rápidamente sirviendo en operaciones antitanque, supresión de infantería y bombardeos de puntos fuertes enemigos, a menudo permaneciendo después de que las tropas de las Valkyrias hayan desembarcado, actuando en un papel de apoyo aéreo directo, ayudando a las tropas de descenso en los tiroteos más duros y combates urbanos. Ahora, esto complementado por el apoyo aéreo de la Armada Imperial, realmente las cosas se harían aún más difíciles para los defensores.
Estas mismas tácticas se repetirían en los demás países con ataques rápidos y precisos por las tropas elicianas, militaron Tempestus y escuadrones de élite Kasrkin, incluso ellos llegando primero a las capitales de cada país rebelde, dejando atrás a la Guardia Imperial. Los ejércitos regulares de contrainvasión estadounidense, OTAN, China y los demás países no podrían hacer mucho, simplemente se verían abrumados por la cantidad de guardias imperiales y unidades de élite destruyendo rutas, aeropuertos, industrias, etc. Sin la fuerza aérea que los respalde y satélites destruidos, simplemente serían aniquilados. Y si alguno piensa en los drones en el que podrían dar mucho castigo a la Guardia Imperial, pues sin los satélites pasarían a control manual y poco harían. Además, los propios batallones de tanques que quedaran rezagados y que quisieran comenzar una avanzada serían aplastados desde el aire por los Thunderbolts y los merodeadores antes de que siquiera enfrenten a más Leman Russ que recién estarían llegando. La propia Guardia Imperial regular se abriría paso hasta llegar a las capitales limpiando guerrillas, solo para darse cuenta que ya fueron tomados y los altos mandos ya fueron ejecutados. Y aquí siento que resumí demasiado, pero es que cualquier situación que me plantee solo es derrota para la Tierra, y esto solo teniendo en cuenta las capacidades de la Guardia Imperial. Y eso que no use a los Astartes, hermanas de batalla y más. Bueno, sigamos. Con los altos mandos ya aniquilados, comenzaría el proceso de anexión a la fuerza. Aquí el que actuaría primero sería el Adeptus Ministorum. Este ente sería el que comenzaría a trabajar rápidamente para convencernos de que el emperador está aquí entre nosotros y que la razón por la que tenemos tantas religiones diferentes es porque nos desviamos de una única religión verdadera, y que todas esas religiones solo se basan en el culto imperial y el emperador es el Dios verdadero. Además, el Ministorum nos pondría un enemigo en común, y de que todos los males que hay en el mundo es culpa de la fuerza del caos y también de los senos. Y es por eso que todos debemos unirnos contra un enemigo en común, o sea, aprovecharían la capacidad de unión que tenemos para unirnos contra algo. Y además sabemos que la religión siempre ha brindado la mejor manera de llevarnos a la guerra por algo más grande que nosotros mismos, y es lo que el Ministorum aprovecharía. Entonces el imperio reconocería que tenemos demasiada gente para este planeta y pondría en marcha algunos regimientos de la Guardia Imperial. Más allá de dotar a nuestros ejércitos permanentes de rifles láser y demás, también mejorarían algunos de nuestras fuerzas armadas actuales, como poner cañones láser y misiles crack en tanques. Luego enviarían colonos a colonizar todo el sistema solar de nuevo y añadiríamos nuevos avances tecnológicos, pues esto no sería considerado herejía, ya que plantearían que esto es necesario, ya que estaríamos comenzando absolutamente todo de nuevo. No debemos olvidar que esta es la Tierra y que tal vez el emperador estaría aquí, pero aún así estaría moviendo los hilos desde las sombras.